Apocalipsis. Hermanos, estamos entrando a lo más duro de este libro, donde vamos nosotros a ver cosas bastante fuertes, pero nada de esto se está cumpliendo en estos días. Usted va a escuchar predicadores, maestros que dicen, y esto pues está aconteciendo en estos días. No, nada de esto va a acontecer cuando la iglesia esté presente. La iglesia aquí en todo esto ya no está presente. Pero ahora, hermanos, vamos a estar siempre en el capítulo 10 y vamos, vamos a irnos al capítulo 11 porque el capítulo 10 ya lo terminamos completamente. Hubieron unas cositas que quedaron ahí, pero quizá vengamos de regreso y toquemos eso. Pero el capítulo 11, recuerde que el capítulo 10 y 11 son un paréntesis que está entre la sexta y la séptima trompeta. Quiere decir que ya han sonado 6 trompetas y falta la séptima. Entonces hay un paréntesis entre estas dos, la sexta y la séptima, que son el capítulo 10 y el capítulo 11 de Apocalipsis. En el capítulo 11 tenemos nosotros, hermanos, los 2 testigos. Y sobre esto pues hay mucha inquisición, ¿verdad? En lo que respecta a querer saber quiénes son estos 2 testigos. Pero vamos a leer el capítulo 11 para que nos familiaricemos. Usted mantenga su Biblia abierta para que pueda tener alguna nota. Siempre el día viernes tráigase algo para anotar, ¿verdad? Un cuadernito, un lápiz o un lapicero, como usted se sienta más confortable, para poder escribir algunos puntos importantes que muchas veces se olvidan. El capítulo 11 de Apocalipsis lo vamos a leer y dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esto está pasando, hermanos, es una referencia al templo que está en esta tierra, ahí en Jerusalén. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. No tiene nada que ver entonces Dios con esta gente. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Quiere decir que son 3 años y medio, ya que los meses judíos son de 30 días. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Eso es algo que Dios lo deja aparte porque no pertenece completamente al propósito de Él en lo que respecta a las medidas del templo. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esto corresponde a los 42 meses, 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dando a entender que así como están los ángeles en pie ante Dios, también estos 2 testigos, estos 2 olivos, estos 2 candeleros están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí hay una referencia a la tierra. Es posible que esté hablando de la tierra, ¿verdad? El globo terráqueo completo, o se esté refiriendo a la tierra de Canaán exclusivamente, ahí donde está el templo. Si alguno quiere dañarlos, a estos 2 testigos, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos.
están poderosos, porque están, hermano, en contra o enfrentando al anticristo. Aquí, hermano, se está iniciando la segunda parte de los 7 años de tribulación. Quiere dar a entender de que es la última semana de Daniel. 69 semanas han pasado, la séptima es la que se está viviendo acá, pero está empezando ya la segunda parte de los 7 años, los 3 años y medio. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Eso de entender que si alguien quiere venir y matarlo de un balazo, pues es posible que la bala se regrese y les pegue a ellos, a espada, como sea, van a morir de la misma manera que ellos intentaron hacerlo. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Vea usted el poder de estos 2 testigos. Estos 2 testigos están ejecutando algo que 2 profetas en el Antiguo Testamento lo hicieron. ¿Quién convirtió las aguas en sangre en el Antiguo Testamento? Dígalo. Moisés. ¿Quién fue el que detuvo la lluvia por 3 años y medio? Elías. ¿Se da cuenta? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahí donde está el templo. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Note bien que es una Jerusalén contaminada. Por eso es que el atrio de los gentiles, Dios le dice a Juan que no lo mida, porque realmente no quiere nada con los gentiles, porque son los gentiles que se quedaron, los gentiles que van a estar sellados con la marca de la bestia. Ellos están hollando el atrio del templo, dando a entender que están cometiendo abominación. Por eso se le llama a esta ciudad ahora, en este tiempo de la aflicción de Jacob, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces ya nosotros sabemos qué ciudad es esta. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Van a tener los cadáveres en exhibición. Toda la gente va a estar contenta, feliz. Ya me imagino todos los canales de televisión mostrando los cadáveres de estos que están ahí muertos, dando a entender y proclamando que la bestia tiene más poder que ellos. Ahora recordemos que esos son 2 testigos que son enviados directamente del cielo. Son hombres como nosotros, pero son enviados directamente del cielo. Ellos no se quedaron en el rapto de la iglesia. Ellos no son parte de los gentiles mundanos. Ellos son parte del pueblo de Dios que está listo para alumbrar, porque va a ser la nación de Israel que va a estar siendo perseguida, mas sin embargo Dios va a hacer proezas con este pueblo para defenderlos de la bestia. Y luego dice el versículo 10, y los moradores de la tierra. Hay que entender la expresión, el vocabulario, la lexicología que aparece en este libro, porque al decir los moradores de la tierra es una referencia a aquellos que no
que no son ni serán moradores del cielo. La iglesia ya está en el cielo y ha sido arrebatada. Así que la iglesia no es en esos momentos los moradores de la tierra, porque la iglesia no existe en esta tierra, en este tiempo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, para que vea usted la maldad de los hombres. Los dos hombres de Dios, los dos olivos, los dos candeleros, los dos testigos que son de Dios, va a causar que todo el mundo se regocije, porque todos son enemigos de Dios. Todos están completamente en contra de Dios y ahora están bajo el poder de la gran bestia. Y luego dice, y se enviarán, mira hasta dónde llegan, y se enviarán regalos unos a otros. Por supuesto, esto ya ha pasado en la historia de la iglesia, donde han matado, ¿verdad?, a mártires, empezando con Esteban, donde todos se regocijan, donde hacen fiesta, y está pasando en nuestros tiempos, donde predicadores, misioneros están siendo torturados, están siendo muertos, hay persecución, ¿verdad? Esto pues es obra de Satanás. Hay persecución individual y hay persecución corporativa, dando a entender que alguien puede ser perseguido individualmente por ser cristiano, ya sea en su trabajo, ya sea en la ciudad donde vive, en el pueblo donde está, puede ser rechazado. Hay lugares, hay cristianos que no salen de noche en algunos pueblos, porque si salen, los matan. Están celebrando sus cultos a las 3, 4 de la tarde, porque si están de noche, pues no regresen a su casa. Y esto, hermano, pues es terrible. Así que hay persecución de todas maneras, en diferentes formas. Se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, no temen lo que estos dos profetas hicieron. Habían atormentado a los moradores de la tierra. Estaban atormentando. Así como el diablo ahora en el presente, en el tiempo de la gracia, cuando la iglesia está en la tierra, está atormentando a la iglesia. Porque, hermano, esto es lo que hace el diablo. Atormentar y atormentar y atormentar para que la iglesia no esté tranquila, no tenga paz, no esté regocijándose en el Señor. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos venciendo al diablo cuando estamos regocijándonos en el Señor. Por lo tanto, hermano, estos profetas, dos nada más, pero que tenían mucho poder, estaban atormentando a los moradores de la tierra. Me pregunto yo, ¿en qué manera los estaban atormentando? ¿En qué manera? Un pecador se siente atormentado, hermano, cuando ve a los evangélicos cantando himnos al Señor, cuando ven a los cristianos alabando a Dios. Les agarra una alergia terrible. El hijo de David Wilkerson, él testifica y dice que a él no le gustaba caminar por las calles de Nueva York con su padre, porque cada vez que pasaba enfrente de aquellos que se estaban endrogando, las pandillas, de todos esos guetos que habían ahí, los demonios podían detectar la presencia del siervo del Señor y empezaban a convulsionarse y a hacer escándalo, y se asustaba, dice, yo me asustaba porque nos podían hasta matar, solamente con ver al siervo del Señor. Así que, hermano, no te preocupes. Si en el trabajo caes mal y hay alguien que se convulsiona al verte, no te preocupes, porque son los demonios que están en esa persona que se convulsionan
porque no pueden resistir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Tenemos nosotros que entender esas cosas, hermano. Por eso es que en la iglesia todos tenemos que tener el Espíritu Santo, porque no queremos ver a nadie convulsionado acá. Que todos aquí estemos, hermano, en armonía, ¿verdad que sí? Porque hay hermanos que sí, a veces traen un demonio ahí encima a usted, que lo agarraron quién sabe a dónde, por estar criticando. Mira, aquellas personas que critican, los demonios se encaraman, ahí vienen cuando llegan al culto, y especialmente si el hermano va a cantar un especial, usted, están con los cachetes como Kiko. Mire, así que les cae mal esa persona, y que a mí que no me gusta cuando el hermano pasa a cantar. ¿Quién va a predicar ahora? Ay, si hubiera sabido que el hermano fulano iba a predicar. Yo no vengo a la iglesia. Ya carga demonios usted. Porque el hermanito que está viendo aquí cantar y predicar es el mismo hermanito que va a estar en el cielo. Y usted allá, si se va al cielo, bueno, si pasa por de panzazo, como dicen, ¿verdad? Usted va a ver a su hermanito allá en el cielo. Imagínese, va a estar atormentado en el cielo. Por eso Dios lo va a dejar. No se lo va a ver en el rapto. Dice, no, mejor aquí te cabes mejor. En el cielo no hay lugar para ti. Hermano, tenemos que entender eso. Así que aquí estaban siendo atormentados por estos dos profetas. Es cierto, la bestia tiene poder, lo va a manifestar. La bestia va a gobernar el mundo entero los primeros 3 años y medio de una forma religiosa, porque va a andar con la mujer que aparece allí en el capítulo 17, a la cual Isaías le llama la mujer voluptuosa, la gran Babilonia, la ramera, la madre de las rameras. La bestia va a cargar a esta mujer en los primeros 3 años y medio, la va a cargar, porque engañará al mundo entero religiosamente. Usted sabe que aquí se está hablando del templo, pero yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Hay templo en este momento ahí en Jerusalén, sí o no? Nosotros hemos ido y no hay templo, ahí está la mezquita de Omar. El área del templo está identificado, pero no hay templo. ¿Pero por qué en estos 7 años hay templo ahí? ¿Por qué hay templo? Porque la bestia, el anticristo, le va a edificar templo a los judíos en esos primeros 3 años y medio. Por eso ellos van a creer que ese anticristo es el verdadero Mesías. Pero a los 3 años y medio, él quebrantará el pacto de 7 años que hizo con los judíos, un pacto de paz, porque se va a sentar en el templo. No hay templo ahora, pero él se va a sentar en el mismo templo que él mismo les edificó a los israelitas. Así que este es el templo de la temporada de la tribulación. Pero oiga bien lo que pasa con estos dos testigos cuando ya tienen 3 días y medio ahí en el área del templo, estando ellos muertos. Pero después de 3 días y medio, ahora, note bien por qué dice 3 días y medio. Podría haber dicho 4 días. Si dice 3 días, ¿verdad? Pues todavía pasa, como dicen, porque para los judíos, cualquier persona que se muera tiene que ser certificada muerta, bien muerta. ¿Por qué? Porque si alguien resucita teniendo un día de estar muerto, pues ellos dicen estuvo en coma. El judío no creía que el espíritu salía del cuerpo, sino hasta el 3er día o después del 3er día. Pero si alguien resucitaba antes de los 3 días, no estaba muerto. Por esa razón es que cuando Jesús
levantó a la hija de Jairo, pues no hubo tanto alboroto. No, pues ahí estaba ella que estaba en coma. Cuando resucitó aquel que iban a enterrar al hijo de la vida de Naín, digo, parece que hay profeta en medio nuestro. No hicieron tanto escándalo. Pero cuando resucitó a Lázaro fue muy diferente, porque Lázaro ya tenía 4 días y Jesús no quería llegar ni al tercer día ni a los 2 días. Él quería llegar al 4.º día, porque al 4.º día Lázaro ya hedía para los judíos, como lo expresa Marta, ya estaba certificado muerto, y él entonces llega para dar a entender que a su voz los muertos van a resucitar también en aquel día. Por eso le dice a Marta, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el capítulo 5 de San Juan, él dice que los que estén en la tumba vendrá el momento en que oirán su voz, y unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Así que tanto la iglesia como los pecadores van a escuchar la voz de Cristo. Unos saldrán para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero habrá un lapso, si se lo está diciendo a los judíos, habrá un lapso de intermedio de 1000 años. Si se lo está diciendo a la iglesia, es de 1007 años. ¿Por qué? Porque la iglesia resucita antes de que vengan los 7 años de tribulación. Porque cuando Cristo venga bajando, los judíos que murieron en la gran tribulación, que no se dejaron sellar, y aún los del Antiguo Testamento, van a resucitar antes de que Cristo venga y empiece a reinar esos 1000 años. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado ¿por quién? Por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Imagínese usted, resucitaron. Muchos que quizá iban a entender de que las noticias que se oyeron hacía ya 3 años y medio, de que muchos resucitaron, que las tumbas estaban abiertas, que muchos desaparecieron. Aquí pues va a ser una confirmación de que sí, las personas pueden ser resucitadas por Dios. Pero no solamente resucitadas. Vea bien lo que pasa. El versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. ¿Cómo se llama eso? Arrebatamiento. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Imagínese usted, aquellos 2 profetas mueren, Dios los resucita y van subiendo delante de los ojos de todos aquellos ahí presentes. ¿Hay resurrección, sí o no? Muchos no creen que hay resurrección. Es más, aún en el Evangelio hay cristianos que piensan que esto es una mitología, es algo inventado. ¿Cómo es posible que uno que tenga 100 años ahí, que ya ni los huesos están, resucite y que salga volando por los aires con un cuerpo glorificado? ¿Cómo es posible esto? Ellos dudan de todo esto. ¿Cómo es posible que aquel que cayó en el mar y que se lo comieron 5 tiburones, un tiburón se vino para el océano Pacífico, el otro en el Atlántico, otro anda por las Antillas, por allá, otro anda por el mar Negro, el mar Egeo? ¿Cómo es posible que vaya a resucitar ese cuerpo? Mi hermano, ¿qué dice la Biblia? Que ahí donde estén los muertos, ahí se van a juntar las águilas. Dios no pierde de vista a nadie. Nosotros somos energía, ¿verdad que sí? Somos energía. Cuando nuestro cuerpo
ya se esté deshaciendo. ¿Sabe lo que está pasando? Es que los átomos se están soltando y se están yendo y están desapareciendo, o sea, haciendo desaparecer nuestro cuerpo. Pero todo lo que componía nuestro cuerpo está todavía existiendo. Aún las voces de los seres humanos. ¿Cómo fue que descubrieron el radio? Que puede en sí cautivar las voces que andan ahí en el espacio, que usualmente se le dice el éter. Ahora no sé si ya pararon de hacerlo, pero hubieron unos científicos que estaban tratando de ver si colectaban la voz de Cristo cuando enseñó el Sermón del Monte y andaban por ahí haciendo todas sus cosas para ver si podían encontrar una voz que fuera la de Jesús. Y quizá eso está perdido ahí en el éter. Muchas veces, hermano, nuestro oído físico llega a oír ciertos sonidos que son como voces, y quizá la voz de una voz tan familiar de alguien que conocimos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero es porque hay ciertas reacciones en el éter y así como el radio, que con su antena, cuando usted pone ahí, lo que el radio hace es que recoge, ¿verdad?, las voces de esas frecuencias moduladas o amplificadas que están allí en el éter. Por supuesto, todo está bien controlado ahora, ¿verdad? Por eso hay emisoras que se oyen solamente en cierto sector, ya sea en línea recta, ya sea en un radio, ya sea a la redonda, ¿verdad? Todo pues está bien modulado, pero eso de entender de que siempre, hermano, el ser humano sigue existiendo, no hay nada que se pierda. Por esa razón Cristo nos va a resucitar a nosotros, aunque yo creo que cuando Cristo venga, si nosotros nos morimos, vamos a estar todavía enteritos. Aquellos que se han muerto muchos años atrás, quizá, ¿verdad?, pues ya no están ahí. Quizá algunos huesos por ahí, pero ya Cristo viene, hermano. Así que si nosotros nos vamos a morir, vamos a estar quizá 1 año, 3 años más allí y vamos a salir enteritos. Así que tenemos que entender de que Cristo viene por su iglesia. Y es posible que no moramos, es posible que nos vayamos. Que, así como ellos escucharon la voz, subid acá, nosotros también escuchemos la voz de Cristo. Yo les hago una pregunta a los caballeros. Ahí en Apocalipsis, ahí mismo en Apocalipsis, ¿en dónde más aparece esta voz diciendo subid acá? ¿En dónde más? Vámonos, dígamelo, rápidamente. Un examen de conciencia. A ver, ¿en dónde más? A ver, las damas lo van a decir entonces. ¿En dónde más aparece esta voz que dice subid acá? Dígalo, fuerte, que se oiga, que lo oigan todos. Claro que sí. Cuando Juan, en el capítulo 4, oyó la voz de Cristo como de trompeta, que le dijo, subid acá. Dando a entender que así, o esa voz va a escuchar la iglesia cuando Cristo venga a arrebatar a su pueblo. Usted, si no estamos en la iglesia, posiblemente va a estar en su casa lavando los trastos, limpiando la casa. Usted, mi hermano, va a estar en su trabajo manejando esa máquina, quizá va a andar en el freeway y de repente va a escuchar una voz poderosa que al mismo tiempo va a transformar su cuerpo, que le diga, subid acá, y usted se
soltará el timón del carro, dejará todo lo que está ahí y va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya usted se va en el rapto, se va en el arrebatamiento. Y muchos dicen, no, eso es invención del hombre. Pues que se queden así. La Biblia dice claramente que la iglesia se encontrará con Cristo. ¿En dónde? En los aires, dice Pablo, ¿verdad? Ahí vamos a encontrarnos con él. Cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Pero usted cree que ellos se arrepintieron? No. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. Miren qué cosa, cuando ellos van hacia arriba, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Fue fuerte, va a ser fuerte ese terremoto. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Siguen muriendo los hombres. Imagínense que la 3ª parte de hombres muere, que luego cae granizo, muere otra 3ª parte, que la mitad de los hombres mueren. O sea, de esos millones que hay ahora en el mundo, cuando Cristo venga, va a haber poca humanidad en esta tierra. Ya todos van a estar casi muertos. Es más, cuando Cristo venga, habrá un terremoto tan fuerte que van a morir todos aquellos que no van a entrar en el milenio. Van a morir. Dios se encargará de eliminar a todos los sellados, todos los marcados por el anticristo. Y así van muriendo. Se va a dar cuenta que cuando volvamos a estos puntos, los terremotos que aparecen en Apocalipsis están aniquilando a esta humanidad, a la que se quedó, la que no se fue en el rapto, los que no eran de la iglesia. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron. Y oiga bien lo que dice acá. Y dieron gloria al Dios del cielo. Dieron gloria. Bueno, vieron a aquellos que se van. Se quedan ellos, pero impactados, atónitos. Se oye la voz, suben ellos en una nube. No tienen otra cosa más que darle la gloria al Dios del cielo, porque Él es el Todopoderoso. Mas sin embargo, ellos no se arrepienten. Usted ha visto mucha gente que cómo le da la gloria a Dios, pero hasta ahí no me llegan. Siguen siempre fuera de Dios. Y luego dice, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Y es aquí donde suena la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Quiere decir que en el cielo mismo, hermano, porque esto está sucediendo en el cielo. Algunos dicen que esta es la 7ª trompeta en que la iglesia va a ser raptada, pero no cabe acá. La lógica escatológica no permite que aquí sea el rapto. Además, esta trompeta es tocada por un ángel. Ahí lo dice, el 7º ángel tocó la trompeta, es tocada por un ángel. Pero la voz como de trompeta que se va a oír para la iglesia es la voz de Cristo Jesús. Pero aquí se está anunciando lo que viene después de las copas, porque aquí faltan 7 copas que tienen que venir, falta todavía. Esto no es asunto de que aquí es el rapto y ahí viene Cristo y aseguran de que es aquí donde Cristo baja a reinar. No, eso no cabe. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, los 24 ancianos representan la iglesia arrebatada. Delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir,
porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y oiga bien, una vez más, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Lo que Juan ve en el cielo, ahora viene a repercutirse en la tierra. Hay un gran terremoto, y grande granizo. Entonces el capítulo 11, mis hermanos, nos habla directamente de estos dos testigos que van a estar acá, y vamos a entrar a ver quiénes son estos dos testigos. Algunos piensan que es Elías. Todos los teólogos están en el consenso de que sí, es Elías, la Biblia lo dice claramente. Pero ¿quién es el otro? Otros dicen que es Enoc, porque Enoc no murió, y Enoc está en el cielo, y que él va a regresar y va a ser uno de estos dos testigos. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver Enoc con el pueblo de Israel? ¿Desde cuándo empezó Israel a formarse? Desde Abraham en adelante. Antes de Abraham no existía el pueblo de Israel. Y Enoc fue un antidiluviano. Él fue un gentil. Él nunca recibió la ley como lo recibió Israel, la ley de Moisés, porque ni Moisés había nacido. Imagínense, Moisés nace después del diluvio. Así que Enoc es una gran prueba especial que Dios deja impregnada en las Sagradas Escrituras para que nosotros entendamos cuál era el propósito de Él al crear al hombre. Dios nunca, no tenía pensado decir esto, pero lo voy a decir para que cuando lleguemos a esto, usted sepa por qué digo lo que digo. Dios creó al hombre para que viviese eternamente. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si Adán no hubiera pecado, si Eva no hubieran pecado, si Adán y Eva no hubieran pecado, ellos no iban a morir. Cristo les dijo, el día que ustedes coman de este árbol van a morir, así que no coman. De todos los árboles pueden comer, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no coman, porque el día que ustedes coman de este fruto, van a morir. Así que la muerte no estaba en los planes de Dios para Adán. Mas sin embargo, Adán pecó. Como Adán pecó, entró la muerte. Pero si Adán no hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado? Adán no hubiera muerto. Hubiera sucedido con Adán lo que sucedió con Cristo. Cristo, por ser el hombre perfecto, santo, sin pecado, estuvo en el monte que se conoció como el monte de la transfiguración. ¿Qué le pasó a Jesús en el monte de la transfiguración? Su cuerpo fue glorificado. Y por supuesto aparecieron con él dos, ¿verdad que sí? ¿Quiénes fueron los que aparecieron con él? Elías y Moisés. ¿Por qué no apareció Enoc?
¿por qué apareció Moisés? Si Moisés, Dios le dijo que subiera al monte Nebo porque ahí él iba a morir. Y vamos a ver más tarde lo que sucede con este cuerpo. Pero si Adán no hubiera muerto, su cuerpo hubiera sido glorificado, porque hubiera llegado a un cierto punto, porque la semejanza quiere decir ir de gloria en gloria, como lo dice 2 Corintios capítulo 3, que cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús, vamos de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que individualmente, cada ser vivo, cada persona que iba a estar en obediencia a Dios, al llegar a cierto punto, a cierta medida, su cuerpo iba a ser glorificado y llevado al siguiente nivel, al nivel de una vida glorificada, de tal manera que podía ya no morir. Por esa razón fue que Dios dijo que sacaran, o que propuso en su corazón sacar a Adán del huerto. ¿Por qué lo sacó? Caballero, dígame, ¿cuál era el peligro que Adán tenía después de haber pecado, de quedarse en el huerto ya apartado, ya muerto espiritualmente, ya estando en pecado? ¿Cuál era el peligro que Adán tenía ahí? Había un peligro para él. ¿De quedarse cómo? ¿De quedarse vivo para siempre en pecado? ¿Verdad que sí? Y Dios dijo, no, lo voy a sacar, porque puede ser que coma del árbol de la vida estando en esa condición. ¿Se da cuenta? Por eso lo saca, para después restaurarlo. Y Apocalipsis dice que Dios nos dará a nosotros del árbol de la vida si somos vencedores. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, para vivir eternamente. Así que cada ser humano, los descendientes de Adán, iban a servir a Dios, y al llegar a un cierto punto, su cuerpo iba a ser glorificado y pasado a la vida espiritual, a la vida celestial, con un cuerpo glorificado. Pero eso se terminó. Pero Dios lo comprueba que sí. Aquel que camina con Él, aún el único que tuvo este privilegio por haber caminado con Dios, fue Enoc, que Dios se lo llevó, lo arrebató, y nunca más Enoc va a regresar, sino hasta cuando esté con Cristo en el milenio, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero oiga bien, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, y fue el único que disfrutó de esto que Dios tenía preparado para el hombre, que no pecara. Pero como el hombre peca, ahora en vez de irse para arriba, en vez de tener un cuerpo glorificado, se le pudre el cuerpo estando en vida. Imagínese, el ser humano antes de que se muera ya tiene un cuerpo podrido usted. Ya tiene por acá no sé qué, y otro tumor por acá, y un tumor aquí, y otro tumor. Así que está lleno de todo. Ya cuando el cuerpo se da el último suspiro, ya los gusanos ya no logran nada. Imagínense que tremendo eso. Pero pensemos en esto. Cristo vino a recuperar esto, mi hermano. No ahora resucitando, o sea, glorificando el cuerpo de cada uno de nosotros, aunque haya alguien aquí que esté más santo que cualquier cristiano en el mundo, automáticamente, de una forma individual, no va a ser glorificado su cuerpo, no va a ser transformado. Va a ser ahora todo corporativamente. Quiere decir que todos aquellos que
vamos a tener un cuerpo glorificado, ya no lo vamos a tener individualmente, sino que Dios nos mete en un cuerpo llamado iglesia, que cuando suene la final trompeta, todos aquellos que están muertos en Cristo, porque los años avanzaron y el rapto pues no vino antes de que ellos murieran, pero a todos los que estamos vivos vamos a tener también el cuerpo glorificado en ese momento, así como pasó con Enoc, así como hubiera pasado con Adán de una forma individual, pero ahora va a ser colectivamente, al mismo tiempo. Todos los que somos de Cristo en el mundo entero vamos a ser transformados y vamos a tener el cuerpo glorificado, porque Cristo vino a restaurar lo que Adán un día perdió. Por lo tanto, mis hermanos, dice la Biblia que nosotros vamos a ser semejantes al Adán celestial. Ahora mismo somos, en este cuerpo somos semejantes al Adán terrenal, pero en aquel tiempo vamos a ser semejantes al Adán celestial. Y por esa razón es que Pablo lo dice, y leamos ahí para que usted lo anote, lo señale, le ponga una marca en 1 Corintios capítulo 15. Note bien lo que dice en el capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, fue hecho ¿qué? Espíritu vivificante. Quiere decir, hay dos Adanes. El primer Adán que pecó y el segundo Adán, el postrer Adán, que es Cristo, que vino a restaurar todas las cosas. Dice el versículo 46: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios primero creó el cuerpo de Adán, del barro, y después ¿qué hizo? Sopló. Primero fue lo terrenal, lo animal, y luego pues Él sopló y vino lo espiritual. Así que más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, fue hecho de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es Cristo, que es el Señor, es del cielo. Y no te ve lo que dice: cual el terrenal, tales también los terrenales. ¿Verdad? Está claro eso. Venimos de Él. Tales y cual el celestial, que es Cristo, tales también los celestiales. En otras palabras, hermano, hay dos clases de cuerpos en el ser humano: el cuerpo terrenal y el cuerpo glorificado. Por esa razón es que Pablo dice, hablando de la garantía que tenemos, que Él nos ha justificado, y que también nos ha santificado, y que también nos ha glorificado, dando a entender que para Pablo ya nosotros somos glorificados por la garantía que tenemos, el sello que tenemos nosotros. Ya nosotros tenemos un cuerpo glorificado. Por esa razón es que el Espíritu Santo mora en el cuerpo de cada hijo de Dios, porque nuestro cuerpo ya ha sido comprado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y ya no somos de nadie más, somos de Cristo Jesús. Por esa razón, Pablo dice que santifique Dios todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que para que nos halle irreprensibles cuando Él venga. Entonces yo quiero que entendamos esto, mi hermano, porque muchas veces decimos: no, los cuerpos de los cristianos van a ser transformados. Pero ¿por qué van a ser transformados?
Porque Cristo vino a recuperar eso. Porque Adán pecó. Y ahora todos los cuerpos que mueren se van al polvo de la tierra. Se van al polvo. Si Adán no hubiera pecado, no, el cuerpo de él y el cuerpo de su descendencia no se hubieran ido al polvo. Hubieran sido glorificados en cierto punto. Note bien que cuando Moisés subió al Sinaí y bajó después de 40 días, la gente no podía ver su rostro. ¿Por qué no podía ver su rostro? Porque su rostro resplandecía y que todavía su cuerpo no estaba glorificado. Pero el resplandor de la gloria de Dios estaba sobre él, de tal manera que se tenía que poner un velo, porque la vista de los que lo veían no podían soportar ese resplandor. Por eso dijo Jesús que los justos en el reino resplandecerán como la luz del sol. Si Adán no hubiera pecado, mi hermano, todos nosotros acá, en vez de morir uno por uno, hubiéramos sido glorificados. Qué bonito eso, ¿verdad? Que uno se va a la iglesia y que de repente alguien que llegó a la estatura, a la medida que Dios tenía, de repente desaparezca usted. ¡Vaya! Se fue con Dios. Eso iba a estimular el comportamiento, la actitud y la fe de los demás. ¿Por qué? Porque uno a uno iban a ir desapareciendo con un cuerpo glorificado. Pero Cristo vino a restaurar porque el hombre pecó, entonces formó la iglesia. Ahora todos en conjunto vamos a ser glorificados y vamos a estar con ese cuerpo glorificado por toda la eternidad. A la voz del que dice, subid acá. ¿Cuántos queremos escuchar esa voz, hermano? Subid acá. Hay hermanos que sueñan que Cristo vino por su iglesia usted, y que se quedaron y que andan corriendo aquí para allá para acá. Me he quedado. Bueno, yo creo que esa es una voz de alerta para que se arregle. ¿Verdad que sí? Porque Dios habla de todas maneras. Prepárate para el encuentro con tu Dios. El arrebatamiento, hermano, es para una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir esto? Cuidémonos. Cuidemos nuestro corazón. El diablo es tan astuto que él quiere que la iglesia esté descuidada. Tenemos que entender, hermano, que así como estos dos testigos fueron levantados, ya Juan había oído esa voz también y subió al cielo. Nosotros vamos un día a escuchar esa voz. Véngase el día viernes a estudiar esto porque vamos a tocar puntos muy importantes, muy delicados, que son de mucho beneficio para nuestra fe. Inclinemos nuestros rostros, te damos gracias, Señor, por tu palabra.